Bueno, bienvenidos. Esta clase hablaremos de una parte porque no lo abordaremos todos los paradigmas. La idea es que tengan de presente que los paradigmas, así como se trabajan desde el punto de filosofía y de la investigación, también son aplicables en la investigación o en los procesos de educación. Vamos a hacer como un recorrido de los paradigmas para poder establecer de qué manera nosotros desarrollamos nuestra práctica educativa y, por supuesto, de qué manera nosotros también nos consideramos o qué tipo de paradigmas podemos emplear en nuestro desarrollo. Permítanme, yo creo que dejé abierto acá algo. Listo. Iniciemos entonces con qué es un paradigma. Antes de empezar a abordarlo, me gustaría que ustedes tengan una percepción. ¿Qué entienden ustedes por un paradigma? Apartándonos un poco de la definición que está proyectada. Me gustaría escucharlos. Pues es como un paradigma de pronto, bueno, lo que yo entiendo, como una percepción que se tiene de algo o de alguna situación, como sin saber si es realidad o no, o sea, sin tener la comprobación de que eso es real, es lo que yo entiendo. Ángel, te escuchamos. ¿Qué consideras que es un paradigma? Ok, yo lo entiendo como la visión que se tiene de abordar algo incierto, algo que no se ha demostrado, un incógnito. Que podría estar sesgada, ¿cierto? Que Sí, señora. podría tener componentes sustanciales. Permítanme, le doy ingreso acá. Y así. Un paradigma podría estar... buenas noches, Yacira. Permítanme yo silencio por acá. Silenciar, listo. Entonces un paradigma tendría que estar acorde o estaría supuestamente en desarrollo la validación de ese pensamiento, de ese constructo, de esa idea que a su vez el ser humano tiene que validar, pero que adicional a eso tiene unos componentes superiores como los sesgos. Los sesgos que pueden ser desde creencias, desde la manipulación cultural en contexto, y esto llevaría a una definición acertada con respecto al tema que nos trae Thomas Kuhn. Cuando él tiene de presente que esa percepción del paradigma tiene componentes muy, muy marcados desde el mundo real, o sea, la influencia de lo que pensamos, lo que creemos y hacia dónde se dirige la comunidad invita a que estos paradigmas sean reevaluados, se son sometidos a validación como ustedes mismos lo mencionaron. En ese orden de ideas, entonces, se someten a una revisión o validación a través de las leyes de la experiencia, a través de teorías que ya están estipuladas en el ámbito educativo y técnicas y procedimientos que logran transformar esa percepción del paradigma, validándolo y convirtiéndolo en una verdad real y no en un supuesto. Es por eso que dentro de los paradigmas se busca facilitar esa construcción de ciencia porque se investiga a profundidad, se logra determinar de qué manera nosotros esos paradigmas los convertimos en un diagnóstico de la realidad. Ahí entonces vamos a encontrar que en la práctica escolar paradigmas existen totalmente en constante aplicación. Desde la influencia del entorno, las lecturas de contexto, los estratos, las comunidades académicas, los estudiantes que hacen parte de un grupo, todo eso va enfocado a una realidad educativa que se debe leer a través de esos paradigmas.
Pero esos paradigmas entonces nos instan a nosotros como docentes a tener una práctica educativa que sea transformadora. ¿Por qué? Porque ya empezamos desde la realidad de los entornos a poder tener una investigación centrada para resolver problemáticas en el aula. Y esta investigación empieza a validar cómo resolver esos problemas a través de estos momentos. Una reflexión, una acción y una reflexión posterior de lo que se está implementando en el aula. Entonces ya pasamos desde lo teórico y desde las normas, leyes y principios y hasta las mismas teorías educativas a tener una práctica educativa inmersiva que transforma. Por eso los paradigmas tienen concepciones que permiten transformar. De ahí encontramos entonces que en estos paradigmas podemos tener tres momentos. Un paradigma tradicional, que es el que busca transmitir la información. Entonces tenemos esa cátedra magistral en la que solo se imparte, se informa, se determina. Una práctica activa o una pedagogía activa que permite ya centrarse en que el estudiante debe ser el elemento fundamental para la manipulación y la transformación del conocimiento. Entonces ahí empieza el estudiante a mirar cuál es la problemática y a mirar cómo él se convierte en un elemento transformador de esa pedagogía. La pedagogía tradicional normalmente, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, tiene la opción magistral, en donde se transmite el conocimiento, pero no se pone en contexto, no se centra en el estudiante, no se centra en esas soluciones que pueden surgir del estudiante. Los maestros de todos los ámbitos debemos aprender a que siempre va a haber algo que tú como estudiante aportas en el proceso de aprendizaje. Y en ocasiones el maestro no es ni una biblioteca ni un libro abierto que es el dueño del conocimiento y la verdad absoluta, porque la verdad se cuenta de acuerdo a cómo la cuente la persona o cómo venda la idea la persona. Mi verdad no es tu misma verdad, y eso pasa en el aula de clase. De ahí que la pedagogía cognitiva busca partir de ese proceso de pensamiento que se da en el aula a través de ¿qué? Del llamado a la creatividad para resolver las problemáticas sociales. Entonces, a través de que el estudiante puede desarrollar esa pedagogía cognitiva a través de contenidos que permitan uno encadenar al otro a través de secuencias y a través de métodos pedagógicos didácticos y que están a la vanguardia, poder capturar esa atención para poder construir el conocimiento. De ahí entonces, permítanme, pasamos. El modelo pedagógico entonces parte de que a través de ese paradigma el modelo pedagógico se transforma y los currículos por eso deben estar adaptados a los contextos. Se habla de la evaluación diagnóstica, ¿no? Y esa evaluación diagnóstica rompe estos paradigmas, porque en esa evaluación diagnóstica los maestros empiezan a determinar el nivel en el que los estudiantes o este grupo se encuentra para poder redirigir ese modelo pedagógico y parametrizar ese currículo. Alguien me decía hace un tiempo, es más, me sorprendía cuando veía en redes sociales que habían personas que se dedicaban a vender planeadores o a vender currículos. ¿Quieres currículo de lenguaje? Yo te lo doy. ¿Quieres el de matemáticas? Yo te lo doy. Más de 1000 plantillas. Y uno dice, bueno, ¿y esto sí está preparado para el contexto en el que se va a aplicar? No existe una evaluación diagnóstica que te permite determinar la validación de ese paradigma para poder proponer el proceso de aprendizaje a través de los planeadores. Entonces se replantea, y lo digo muy respetuosamente con mis maestros, y me decían maestros que normalmente utilizan los mismos planeadores del año pasado, y yo digo, no puede ser, no es posible que tú uses el contexto del concepto, está bien, pero que tú me digas que utilizas el mismo planeador del año pasado en un grupo que es totalmente diverso, que tiene un diagnóstico con dificultades, diversidad, con falencias en el aprendizaje diferentes, no podrías estar inmerso en ese repite y copy pegue, porque realmente termina siendo más de lo mismo y no en el contexto.
Por eso el modelo pedagógico es una representación de esa realidad. ¿La realidad de qué? Del grupo focal. ¿La realidad de qué? De la caracterización que se hace previamente con la evaluación diagnóstico. Y aquí es donde se enlaza estos paradigmas con estos modelos pedagógicos y por supuesto con las propuestas de currículo. Además, en pleno desarrollo de un currículo flexible, no podemos estar hablando de que el currículo va a ser plano, y esa era otra discusión que tenía con mis colegas cuando nos decían, debemos plantear currículos por asignatura todos para el municipio de la misma manera. Y yo decía, ¿cómo es posible plantear un currículo tan inflexible a las condiciones desde lo socioeconómico? Porque un niño, y me disculpan que sea muy sincera, que tenga dificultades sociales, económicas, culturales, que no se alimente, no va a aprender igual, y la diagnóstica no va a ser la misma de un niño que se encuentra en un contexto donde todo lo tiene, donde tiene refuerzos, donde su padre está centrado en el proceso de aprendizaje, porque esto es un proceso que no lo lleva nada más el docente, lo llevan padres, docentes, el cuidador, porque a veces ni siquiera el cuidador es el padre, son terceros, y hasta la misma el mismo acceso tecnológico a la investigación y al seguimiento hace parte de ese cambio de contexto. Por eso la representación de la realidad tiene que ser centrada en el alumno y en las condiciones en las que se encuentra. En ese orden de ideas, entonces, los paradigmas pueden ser de tipo conductista. Estos paradigmas ya tienen un proceso muy delimitado por un paso, un concepto. El docente busca que se rinda una competencia entre los alumnos. Ellos solo reciben el concepto y los conocimientos. Es un currículo inflexible, es obligado, y esto era lo que proponían algunos de mis colegas cuando decían los currículos deben ser los mismos. Eso es un paradigma conductivista. Esto es, y esto te aprendes, y me memorizas, y magistral. Y ese currículo cerrado no permite que afloren nuevas competencias del estudiante. No permite inflexibilidad en el aprendizaje. En algunas ocasiones se ha hablado en la educación que el aprendizaje no es una suma de notas no es una suma de actividades, es un todo. Es partir del ser y sumar el saber, porque si no se disfruta ese momento de aprendizaje, no va a haber conexión hacia la memoria a largo plazo, sino que por el contrario, estaríamos en un estado de una memoria temporal en la que en 2 semanas vuelves y le preguntas la temática y el muchacho no se acuerda. ¿Por qué? Porque está centrada en el producto. ¿Y cuál es el producto? La nota. Existe un estímulo y una respuesta. Haces una tarea, tienes una nota. Este modelo conductual busca entonces un producto de aprendizaje, además de que es competible y que puede ser, en estos casos, la evaluación sumativa, medida y cuantificable, o sea, a través de la famosa numeración. Numeración de calificación, que en unos casos se utiliza de diferentes formas. El paradigma cognitivo, por el contrario, ya empieza a tener una mediación, una participación, y empieza el docente a ser un elemento de transformación en donde el profesor y el alumno participan, en donde de manera reflexiva empiezan a validar lo que el alumno dice. Entonces yo te pregunto, ¿tú qué opinas del tema? Pero también cuestiono lo que tú estás diciendo y estoy creando conocimiento porque tú estás argumentando ese proceso. El alumno procesa la información, es un poquito más abierto, un poquito más flexible, porque de acuerdo al entorno se va moldeando. Ya empiezan a tener una enseñanza más centrada a la construcción del conocimiento. Hoy casualmente teníamos una intervención que me pareció maravillosa. No creí que iba a ser así, soy muy sincera, en la que tuvimos una formación con un docente cubano. En casi todos los entes territoriales, los docentes de educación física no son como llamados o convocados a cualificarse, porque pues normalmente ellos no, como te digo, no se cualifican
en maestrías o en formaciones directamente en el área de la educación física o cultura deportiva. En esta ocasión, este maestro es un cubano que venía de una universidad de México, hablaba sobre cómo la educación a través de la diversidad y la educación de física y el deporte competitivo genera cambios muy importantes en el desarrollo de las prácticas educativas. ¿Pero a través de qué? A través del manejo de la motricidad. Y ellos manifestaban algo que me llamaba mucho la atención. Cómo en muchas de las instituciones del país, no solamente el ente territorial donde yo estoy, han disminuido la carga de horas que corresponden al deporte y a la actividad física. Y entonces nosotros decíamos, ¿y en qué afecta esto el desarrollo motriz del alumno? El dominio de las emociones, el dominio de una motricidad fina, el desarrollo de habilidades blandas superiores. Y encontrábamos entonces que, dime Ángel. Bueno, profe, yo soy licenciado en educación física y la verdad que eso trasciende, va un poco más allá. Nuestro modelo educativo nacional no incluye la educación física desde la básica primaria, y ahí está la falencia principal. Correcto. Porque en esas edades tempranas es donde se estimula la motricidad fina y gruesa. Entonces ahí es donde estamos fallando. Y muchos de nuestros estudiantes, profe, a largo plazo, estando en la universidad, estando ya en el desarrollo de su secundaria, es que empiezan a notar que no cuentan con esas habilidades y ya el tiempo de desarrollo es tardío. Es tardío. Yo les voy a manifestar una infidencia. Yo siento que mi motricidad es fatal. Tan así que hoy en día manejo carro automático por una simple razón: no tengo una coordinación entre mi pie derecho y mi pie izquierdo. Mientras me dicen acelero, freno y en ese tema tengo muy buena habilidad para las manualidades, pero lo que es la coordinación y el desarrollo motriz, y yo analizaba lo que el profesor decía de Cuba y tiene toda la razón. Esas habilidades de agarrar, tirar, soltar, o sea, bueno, el que es profesor, el profesor me puede orientar. Esas habilidades son adquiridas desde el aula, con el trabajo en equipo, con el desarrollo de competencias, y de ahí que se han perdido grandes deportistas. Entonces la inflexibilidad de esos currículos es fundamental. Cuéntame. Sí, profe, básicamente lo que usted dice es la coordinación oculomanual, coordinación oculopédica, la lateralidad, relación temporoespacial. Correcto. Y ya los adolescentes nos llegan a la secundaria ya para formación en otro tipo de competencias, lo que es ya habilidades básicas como correr, como girar, como saltar. Entonces, las que se deben estimular en edades tempranas no se hace, y ahí es donde está la mayoría del problema. De falencia. Es más, en ocasiones ni siquiera sabemos correr, no pisamos bien, y eso hace parte de el entrenamiento y la formación que tenemos desde niños. De ahí que este proceso de transformación implica, y ellos nos decían que hasta ni siquiera en el recreo pueden correr. A mí me sorprendió. No, los profesores se levantan y dicen, en el recreo no puedes correr. Y entonces nosotros invitamos a que reducen las horas de educación física, y además en los espacios o los momentos de esparcimiento ellos no pueden jugar. Entonces, ¿cómo limitamos? Y a pesar de que no hace parte del currículo, se manifestaba también que la ley 115 tiene un espacio de la cátedra del libro del tiempo libre, y que nunca se ha ejecutado en Colombia. Entonces, ¿cómo esa inflexibilidad llega hasta los espacios del desarrollo integral del individuo? ¿Cuántas estrellas, decía yo cuando les comentaba, se han perdido y han sido fugaces porque no se han desarrollado competencias y habilidades en
el desarrollo de la educación física y las actividades motrices, hasta el mismo desarrollo de su profesión a largo plazo. No podríamos decir que vas a tener las competencias para tener un mejor desarrollo de tu labor si no tienes unas competencias blandas en motricidad o visoespaciales. Entonces estas técnicas en el paradigma cognitivo, regreso, ya tienen otro componente. Se evalúan un proceso de formación, o sea, empezamos desde el básico, la formativa, hasta llegar a un punto de centrarnos en lo que realmente interesa. ¿Cuál fue el interés del alumno o qué criterios tuvo él para establecer el aprendizaje que tiene en aula? Entonces ya el profesor empieza a organizar su proceso de tal manera, su planeación de tal forma de que empieza a ser multiplicador y dinamizador, y por eso el modelo del profesor tiende a cambiar, porque ya se centra más en lo que se desarrolla en el aula de manera proactiva y a su vez programa, planea, estimula y enseña a través de la construcción del conocimiento esos criterios de evaluación que desarrolla en el aula. Dentro de este paradigma, por el contrario, ya empezamos a tener otros componentes del ser que son fundamentales para el aprendizaje. No podemos dedicarnos todo el tiempo a ser loros en aula, desarrollando contenidos y no creando la necesidad de saber qué hacer con ese contenido que estamos impartiendo. Y eso se establece en la capacidad de pensar y los valores que se desarrollan en el aula. Por eso los contenidos deben desarrollar esas capacidades. Por ejemplo, dentro de este paradigma encontramos que se debe buscar el trabajo colaborativo, la aceptación, las dimensiones de la aceptación del otro en el trabajo por roles. Y eso se establece a través de las dimensiones cognitivas de la atención, la percepción, esa memoria frágil y de varios estados, una inteligencia que puede ser moldeada por ese desarrollo del alumno a través del lenguaje y del pensamiento. Entonces esta teoría determina, o este paradigma determina, que aprender es una forma de percibir el conocimiento, pero que a su vez este requiere que el estudiante esté activo y motivado. Una motivación que los lleva a pasar a un estado de gran importancia, que es ese aprendizaje significativo que a largo plazo va a ser sustancial para el alumno. Además de esto, entonces, permítanme, estoy moviendo acá y no pasa. Además de esto, entonces, se destacan autores como Piaget, como Ausubel en la teoría del aprendizaje significativo, Geßler-Brunner en el aprendizaje por descubrimiento y las apropiaciones de Vygotsky. Entonces encontramos que ya la concepción del estudiante es diferente, es totalmente dinamizador, porque él, del conocimiento que ese docente le imparte, empieza a aprender a saber cómo usarlo y cómo resolver las problemáticas que se encuentran en su entorno. Esas capacidades le permiten que en un mundo lleno de conocimiento poder determinar cómo extraer y cómo resolver las problemáticas. Se abordaba también, y se ha abordado en varios campos, si debemos o no restringir en estas capacidades de desarrollo de problemas el uso, por ejemplo, de inteligencias artificiales. Y yo manifestaba que los cambios en las prácticas educativas hablan de que ese paradigma que es conductista, que fue el primero que vimos que era inflexible, empieza a tener una transformación flexible a poder evaluar de otra manera el conocimiento. Entonces, si él sabe dónde encuentra una respuesta rápida y pronta, ¿qué le vamos a enseñar nosotros? ¿Cómo validarla? ¿Cómo investigar más a profundidad a ver si eso que dijo la inteligencia artificial es cierto? ¿O cómo construir su propio conocimiento? ¿O vamos a restringir diciendo no la usen cuando ya no es ni siquiera el futuro, sino que es el presente? Ya eso no va a cambiar. Entonces ya el maestro empieza a tener una posición activa de dinamizador. Se centra entonces en organizar una experiencia de aprendizaje diferente,
¿Que busque qué? Que busque que ese estudiante sea el protagonista de la creación del conocimiento y poder llamar la atención de él de tal manera que él ya no sería un caso de repetir, repetir y repetir, sino utilizar esa memoria de largo plazo en razonar y construir su propio conocimiento. Hay otro paradigma que es denominado el ecológico o ambientalista o contextual. Este ya tiene una interacción más centrada en el trabajo colaborativo, en el medio ambiente. Se habla de que este paradigma también tiene componentes cualitativos y etnográficos, o sea, se centra más en el desarrollo de un contexto, de una lectura de contexto de acuerdo a la parte cultural. De ahí que el profesor viene siendo un técnico y crítico que el estudiante construye y experimenta en su comunidad, en su población, y a su vez puede transmitir la información, pero que está sujeta a cambios y a flexibilidad porque de acuerdo a los contextos va a variar. En esta se encuentran las evaluaciones cualitativas y formativas. También se centra en un ecosistema del alumno donde la clase, el profesor, la escuela y la comunidad son elementos que van en unísono. Es por esto que este aprendizaje también incluye un elemento fundamental que les decía hace un momento: el padre de familia, la comunidad y la escuela. ¿Qué pasaría o qué diferencia encontrarían ustedes en este paradigma en un estudiante que se encuentra al norte de la ciudad en un colegio privado, con la diferencia de un estudiante en un contexto en donde son estrato 1, hay problemáticas sociales, pandillas, hay venta de alucinógenos, hay conflictos familiares, las familias no son participativas, no van a la entrega de boletines? Existe un contexto diferente, ¿cierto? ¿Qué les invita a ustedes a tener la variación en el proceso de aprendizaje de esos alumnos? ¿Qué consideran ustedes que debería cambiar en estos dos procesos? Teniendo en cuenta que ya vimos 3 paradigmas. Los escucho. No todos a la vez. Están por acá Sandra, Yacira, Ángel. Profe, usted me escucha bien, yo escuché entrecortado la pregunta. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué sucede con esa lectura de contextos con un estudiante del norte privado? Ajá. A un estudiante en un estrato 1 con problemas sociales, de comunidad, de familia, donde el padre no participa? ¿Cómo leerías tú ese paradigma? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu dinamizador como docente en esos 2 paradigmas? Bueno, hay que ver también que dentro de los 2 contextos se pueden dar las mismas problemáticas. Claro, obviamente en uno de un nivel más grave que en el otro. Correcto. Pero por ejemplo con el tema de drogadicción, de bullying, se pueden dar algunas problemáticas en los 2, ¿verdad? Pero obviamente la percepción que tiene un estudiante de un colegio del norte con la percepción que tiene un estudiante de una escuela pública, como usted lo había dicho, va a ser totalmente diferente. Y el aprendizaje no va a ser el mismo también porque ellos van a estar enfrascados en los del norte, pues obviamente como tienen todo, como usted lo dijo ahorita, ellos van a estar más enfocados en su aprendizaje porque están de pronto más tranquilos por ciertas cosas que las comodidades tienen, pero los del otro colegio van a estar con su problemática familiar, con la situación económica y demás, y el aprendizaje entonces ahí se dificulta un poco más, porque lo vive uno diariamente. En el centro donde yo estoy, lo vivo, y muchos aprendices tienen dificultades y no van a formación, no asisten porque no tienen para los pasajes, o no tienen para el almuerzo, no han comido,
Entonces, una serie de situaciones que les dificultan su desarrollo y su aprendizaje. ¿Y cuál paradigma usarías, Sandra, para darle la palabra a Ángel? ¿Qué paradigma utilizarías en cada contexto o en los dos? De los tres. Voy con la ambientalista. Te vas con el ambientalista. Perfecto. Sí. Ángel, ¿te escuchamos? Bueno, teniendo en cuenta que se conoce el paradigma, que son dos contextos socioculturales, sociodemográficos totalmente distantes, se debe aplicar pues un currículo que sea bastante flexible, que se adapte pues a las necesidades de cada contexto. Y al igual que mi compañera Sandra, el paradigma que ya se aplicaría sería ese, el ambientalista. Bueno, muchas gracias. Sigamos por acá. En ese sentido, entonces, el diseño curricular de ese paradigma busca ¿qué? Complementar la diferenciación que hay entre los otros dos paradigmas. Un paradigma que se centra en el conocimiento, pero que a través del trabajo colaborativo integra a ese alumno con los demás estudiantes para poder generar y socializar el aprendizaje. Este paradigma entonces termina siendo un paradigma sociocognitivo porque transforma desde la pedagogía ese proceso de aprendizaje. Este paradigma también tiene en cuenta algo que se denomina un paradigma biocéntrico, que es enfocado a que el alumno entienda las responsabilidades, los valores y la ética que se transmite a través del conocimiento. Entonces ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué se enseña en cuanto a lo ético, la responsabilidad de los valores en matemáticas, en química? Y yo les podría decir que sí se puede trabajar el tema de los valores desde cualquier asignatura. Desde el trabajo por roles en equipos, desde la asignación de tareas puntuales a los estudiantes y desde el entender que la responsabilidad de aprendizaje no está centrada ni en el grupo en el que te estás trabajando, ni tampoco sobrecargada en el padre de familia, ni mucho menos en el docente. Por el contrario, esa responsabilidad de aprender y superar el proceso es del alumno. O sea, el reto viene en poder desarrollar que el ser humano se transforma a través de las aulas, pero a través de la disposición que él mismo tiene de aprendizaje. Por eso en muchas ocasiones el niño que no quiere aprender definitivamente no aprende. Y encontramos niños que repiten y repiten y repiten, apartándonos un poco del tema de las necesidades especiales que pueda tener ese niño, porque también las puede tener y no son detectadas. Otro concepto que yo he sido ferviente en indicar, que nuestros docentes, todos, así como les exigen a los profesionales del curso de pedagogía, deberían hacer un estudio que les permita entender desde la neurología o lo que es neuroeducación esos trastornos del aprendizaje que tal vez se revelan en el área de matemáticas, como en lenguaje, como en ética, como en sociales, desde diferentes puntos de vista. Desde la disgrafía, lo que es dislexia, lo que son TDAH, todos esos, hasta el autismo, deberían tener, aunque no somos diagnosticados, o sea, no podemos diagnosticar un proceso, sí podemos evidenciar en aula porque tenemos todos los días esos niños. ¿Cuántos niños han pasado por sus aulas, las de ustedes, y ustedes identifican claramente que ese niño puede tener un trastorno del aprendizaje que requiere atención y que lamentablemente el sistema de salud no lo logra visualizar? Entonces eso invita a que desde el aula tengamos una nueva percepción que cambie la educación de tal manera. Este paradigma ya tiene una concepción del estudiante en donde él es el protagonista de su historia, es el que desarrolla su aprendizaje, es el que termina siendo involucrado en la necesidad de seguir explorando el conocimiento. Por eso se dan actividades extraescolares, resultados de esas interacciones con otros compañeros, trabajen en equipo, desarrollen actividades de trabajo colaborativo, discutan las temáticas, porque eso les permite construir a través de los conceptos de varios
su propia realidad. Entonces ahí viene el tema de que se crean sistemas flexibles que permiten la creación de valores de la participación. Bueno, estos son los temas que íbamos a ver en esta clase, pero yo les tengo algo, voy a dejar de compartir por acá. Les coloqué en el chat, si lo lograron ver, el link de asistencia para que puedan registrarse. Yo quiero que hagamos, y voy a permitirme abrir acá el EVA, porque quiero que hagamos algo muy simple. Permítanme, yo paso mi EVA para acá, por este ladito. Profe, ¿en qué se refiere qué chat? Aquí en el chat la llamada, espérame. Ya lo fijé. Miren si lo pueden ver, por favor. El Google Form. Sí, ahora sí. Listo. Sí, ahí sí se puede. Ya, permítanme, yo voy a buscar. Vi que en la entrega de actividades, en una, solo 2 personas han enviado. En la otra, una sola persona. Les amplié la fecha para que puedan hacer la entrega. Quiero que hagamos permítanme, yo intento abrirlo acá. Es algo muy sencillo. Sí, lo pueden realizar en línea. Ya lo pego aquí. Quiero que le dediquen un ratico para que finalicemos esta clase a este crucigrama. Intenten entrar, por favor. Si lo puedo compartir acá. Me avisan si logran entrar, por favor. Sí, ya entré, pero está cargando. Okay. Vamos a ir colocándolo acá. Déjenme lo localizo por acá. Bueno, yo voy a colocarles aquí las posibles palabras que responden a eso y ustedes las van ubicando, ¿vale? Porque veo que no se las muestra. Se las voy a colocar acá en el chat. Permítanme, yo disminuyo acá. Las letras que son correctas salen en verde. ¿Cómo dices? Las letras que son correctas se marcan en verde. Sí, se marcan en verde.
¿Cómo van? Más o menos. Yacira y Ángel. Para la próxima clase les voy a colocar que me pongan la cámara. Profe, yo estoy aquí, profe. Profe, yo estoy acá, ¿Cómo pero van? ¿Cómo estoy van? estoy desde mi teléfono y se me complica un poco. Bueno, se los voy a descargar y se los envío también por el chat para que puedan. Sí, yo estaba tratando de descargar la mía también, porque estoy por el teléfono también. Bueno, vamos a entrar por acá, espérenme. A ver. Ahí lo acabo de enviar. Para que lo puedan abrir desde el celular. Vamos a ir descartando. ¿Cuáles tienes, Emily? Emily, no, perdón. Es que Emily. Sandra. Emily me estaba Tengo escribiendo. la 1, ya puse la 1 y la 2. ¿Cuál es la 1 para que los compañeros vayan? La 1, crítico social. Ok. La 2, conductista. Ok, perfecto. Estoy mirando la 3. Ya tienen 2 compañeros. Profe, ahí se repiten 2 palabras, conductista Sí. y después puso otra vez conductista. Sí. Está ¿Sí? repetida. Se repite. Sí, sí, está repetida. Acá no es eso. ¿Cómo van?
o sea, no me da, según lo que yo creo, no es. Por ejemplo, la 4. O sea, esas son todas las palabras que usted colocó allí, deben ser las que deben ir al crucigrama. Sí, claro. Déjame miro si está. Sí, falta una, perdón. De significación. Faltaba una. Bueno, Ángel, Yacira, cuéntenos cómo van. ¿Están por ahí? El 3 es ay, se me borró. Positivista. Positivista, perdón. Listo, tenemos 1, 2 y 3. La 4 es interpretativo. Correcto. Es que se me corre cuando lo borro. Ahora la 5. Creo que la 5 es ecológico, Sandra, mira. Correcto. Ajá. Sí. Y la 6, horizontal, conductista. Correcto. Y la vertical, En esa 6 se las voy a decir porque tiene un error en una letra. Es cognitivo. Le faltó una S. Listo. Bueno, mis queridos, me encantó verlos. Me gustó la actividad como la hicimos. La idea era que ustedes tuvieran un espacio en el que también no fuese solamente magistral, sino que participaran. Los felicito porque sí están empezando a participar más. No soy partidaria de las clases netamente magistrales, aunque uno imparte ciertos temas, se deben desarrollar otras transformaciones. Los quiero felicitar.
Espero que se pongan al día con las actividades. Recuerden que amplié la fecha, que amplié la fecha de entrega para que tengan todos la disposición. Si tienen inconvenientes con ver los videos que están colgados en el EVA, por favor me informan, porque los tengo ocultos en mi canal para que no sean obviamente de uso público. Entonces me van contando cómo les va, y me encantó saludarlos. Recuerden llenar el Google Form, por favor. ¿Todos lo hicieron? ¿Los tres? Yo sí, ya lo llené. Ángel. Sí, señora, yo también. Sí. Yasira. Bueno, no contestó. Les deseo una feliz noche. Nos vemos la próxima semana para seguir continuando con los diferentes paradigmas y este recorrido maravilloso por los modelos pedagógicos del aprendizaje. Me encantó saludarlos. Muchas bendiciones. Igual, gracias. Igualmente, profe. Bendiciones. Una buena noche. Lo mismo. Que estén muy bien.